niño de 10 años fue al bosque a recoger moras y encontró a un hombre al que habían dejado para morir. El hombre estaba encadenado a un ocote en lo más profundo del monte, golpeado, deshidratado, apenas con vida. Cuando el niño le dio de beber, el desconocido susurró con voz ronca algo sobre unos documentos, sobre crímenes, sobre que lo matarían si no se daba prisa. Y luego pronunció un nombre, el nombre de quien lo había encadenado allí. Y ese era un nombre que el niño conocía. Todos en el pueblo conocían a ese hombre, respetado, influyente, alguien en quien confiaban. En ese momento, el niño tuvo que tomar una decisión, huir y olvidar, o quedarse e intentar salvar la vida de un extraño, arriesgando la suya. Tenía apenas unas horas antes de que los criminales regresaran, y ningún adulto le creería. La cubeta de plástico golpeó a Diego en la rodilla por tercera vez en un minuto, y el niño se la ajustó en el costado con fastidio. La correa se le clavaba en el hombro, pero no le prestaba atención. Estaba demasiado ocupado tratando de caminar lo más sigilosamente posible. Su mamá le había ordenado que se quedara en casa y ayudara en la milpa. Pero ¿cómo iba a dejar pasar un día así? El sol de julio había convertido el bosque en un horno que olía a resina y a hojarasca húmeda. Y las moras de este año habían crecido tanto que las ramas se doblaban hasta tocar el suelo. Diego se desvió del sendero hacia donde los arbustos crecían más densos. En el pueblo de El Gran Maguey todos sabían que las mejores moras estaban allí donde a los adultos les daba pereza llegar. Los 10 años es una edad en la que ya no eres tan pequeño como para obedecer en todo, pero tampoco tan grande como para no temerle al cinturón de mamá. Aunque, si regresaba con la cubeta llena, probablemente lo perdonaría. Las ramas le arañaban los brazos, dejando franjas rojas en su piel bronceada. Diego se escurrió entre dos pinos y se detuvo en seco. Un claro, justo el que estaba buscando, redondo, bañado por el sol, con zarzas cargadas de moras en los bordes. Los frutos eran grandes, casi negros de tan maduros. El niño se puso en cuclillas y comenzó a arrancarlos, uno por uno, depositándolos en su cubeta. El jugo le manchaba los dedos, y de vez en cuando se los lamía, haciendo una mueca por el sabor agridulce. La cubeta estaba a medio llenar cuando escuchó un sonido. Al principio, Diego pensó que era el viento, pero los árboles estaban inmóviles y el aire era tan denso que respirarlo era como masticarlo. El sonido se repitió, un gemido bajo y prolongado, parecido al que emitía su vecino, Don Pedro, cuando le dolía la espalda, solo que este venía de algún lugar a la izquierda, desde lo más espeso del monte. Diego se enderezó para escuchar mejor. El corazón le latió con más fuerza, no de miedo, sino de esa curiosidad que siempre había sido más fuerte que el sentido común. Su mamá decía que algún día esa curiosidad lo metería en problemas. Diego tragó saliva, dejó la cubeta bajo un arbusto y se movió hacia el sonido. La espesura lo recibió con su frescura y su olor a musgo. Los helechos le azotaban las piernas y, bajo sus pies, las ramas secas crujían. El gemido se repetía cada vez con más frecuencia, y ahora Diego podía distinguir palabras en él, entrecortadas e ininteligibles, como si el hombre hablara a través de un algodón. El niño rodeó un árbol caído, apartó las ramas de un arbusto y se quedó helado, junto a un viejo ocote, ese que tenía un hueco negro y una protuberancia que parecía la cara de un anciano. Estaba sentado un hombre, bueno, no exactamente sentado, más bien semirecostado, con la espalda apoyada en el tronco. Tenía los brazos extendidos hacia atrás, rodeando el árbol, y en sus muñecas brillaban unas cadenas gruesas, metálicas, con un candado del tamaño de un puño. La camisa del hombre estaba desgarrada, su rostro cubierto de rasguños y moretones, y sus labios, partidos y sangrantes. Diego retrocedió, pisando una rama seca. El crujido sonó como un disparo. El hombre se sobresaltó y entreabrió los ojos. Uno estaba tan hinchado que se había convertido en una rendija. Gimió de nuevo. «Agua», logró decir, y su voz rechinó como un portón oxidado. «¿Tienes agua?» Diego permaneció inmóvil, incapaz de moverse. En su cabeza resonaban las advertencias de su madre: «No hables con extraños. No te acerques. Corre y llama a los adultos». Pero era evidente que aquel hombre no podía hacerle daño. Apenas respiraba, y sus labios estaban tan secos que parecía que en cualquier momento se desmoronarían. El niño dio un paso adelante, y luego otro. Sus dedos encontraron la cantimplora que llevaba en el cinturón, una vieja botella de aluminio que su padre solía llevar a pescar. Se acercó más, se acuclilló y desenroscó la tapa. El agua salpicó,
y el hombre se giró hacia el sonido como un perro hacia su plato. Ahora, murmuró Diego, y le acercó la cantimplora a los labios. El hombre bebió con avidez, atragantándose. El agua le corría por la barbilla, dejando surcos limpios en su cara sucia. Cuando la cantimplora se vació, echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Durante unos segundos respiró con dificultad, como si acabara de correr 1 kilómetro, y luego volvió a mirar a Diego. Gracias, muchacho, dijo con voz ronca. ¿Cómo te llamas? Diego, contestó el niño, tragando saliva. Yo, Andrés. Andrés Calderón. El hombre intentó sonreír, pero el resultado fue más bien una mueca de dolor. Oye, Diego, ¿eres de El Gran Maguey? El niño asintió, sin apartar la vista de las cadenas. Eran de verdad, pesadas, y el candado parecía imposible de abrir sin una llave o unas buenas cizallas. ¿Qué le pasó?, preguntó Diego, y su voz tembló. ¿Quién lo amarró aquí? Calderón cerró los ojos. Un moretón se le estaba formando en el pómulo, y Diego notó que la camisa tenía manchas oscuras. Podía ser lodo o sangre. Es una larga historia, murmuró el hombre. En resumen, soy bombero. Trabajaba en la estación de por aquí cerca. Me topé con algunos asuntos turbios. Empecé a investigar, y aquí me tienes. Hizo una pausa, frunciendo el ceño por el dolor. Me callaron. Diego frunció el ceño. Las palabras se ordenaban lentamente en su cabeza, como un rompecabezas al que le faltaba la mitad de las piezas. ¿Entonces alguien lo dejó aquí a propósito? Listo. El niño. Calderón intentó sentarse más derecho, pero las cadenas se lo impidieron. Sí, a propósito. ¿Y si no me ayudas? Aquí me voy a quedar. No terminó la frase, pero Diego entendió. El niño se abrazó las rodillas. Sentía un nudo apretado en el estómago. Sabía que debía correr al pueblo, llamar a su mamá, a don Juan, el vecino del taller, al sargento Ramírez. Pero, ¿y si los que encadenaron a este hombre regresaban? ¿Y si veían que alguien le había dado agua? No tengas miedo, dijo Calderón en voz baja, como si leyera sus pensamientos. Hiciste bien en ayudarme. Ahora corre a casa y llama a los adultos. Empezó a toser de nuevo, y Diego vio como la sangre asomaba en sus labios. Pero rápido. Sí, queda poco tiempo. Diego se puso de pie de un salto. Sentía las piernas pesadas como el plomo y un zumbido en los oídos. Dio un paso hacia atrás. Y luego otro. Calderón lo miraba con su único ojo sano. Y en esa mirada había un cansancio tan profundo que a Diego le dio un miedo real. Voy a correr, tartamudeó el niño. Ahora mismo. Se dio la vuelta. Pero no había dado ni 3 pasos cuando escuchó un susurro. Apenas audible pero claro. Noriega. Los documentos. En la estación vieja. Diego se giró. Calderón lo miraba fijamente, y en sus ojos había algo importante. Algo que no podía ignorar. ¿Qué?, preguntó el niño. Pero el hombre ya había cerrado los ojos, y su cabeza cayó sin fuerzas hacia un lado. La piedra resultó ser demasiado ligera. Diego se dio cuenta en cuanto la levantó sobre su cabeza. Golpeó el candado con todas sus fuerzas. Pero la piedra se partió en 2, dejando apenas un rasguño en el metal. El niño soltó una mala palabra que le había oído a don Juan y buscó a su alrededor algo más pesado. Calderón no se movía. Su cabeza estaba inclinada. Y por un segundo Diego temió que el hombre hubiera muerto. Pero el pecho del bombero subía y bajaba lentamente, con un silbido. Pero se movía. El niño se secó el sudor de la frente con la manga y alcanzó una rama gruesa que yacía al pie del ocote. No va a funcionar, graznó Calderón. Y Diego casi suelta la rama del susto. El candado es de fábrica. Solo con una cizalla. Creí que usted. Empezó Diego. Y se interrumpió. Que se había muerto. El hombre intentó sonreír, pero solo consiguió una mueca torcida. Todavía no. Pero si te quedas aquí mucho tiempo golpeando con piedras, no faltará mucho. Diego bajó la rama y se sentó a su lado. De cerca. Calderón se veía aún peor que antes. Los moretones en su rostro comenzaban a oscurecerse, convirtiéndose en manchas moradas y feas. Y en su cuello se veían unas extrañas marcas rojas, como si lo hubieran estrangulado. ¿De verdad es bombero?, preguntó el niño, arrugando el borde de su camiseta. Lo era. Calderón tosió, y Diego vio cómo se contraía de dolor. Andrés Calderón. Estación de bomberos número 23. Trabajé ahí. Hizo una pausa. Calculando. 7 años. ¿Y qué pasó?
Diego se acercó más. Calderón lo miró con su único ojo bueno y suspiró. El aire salió de sus pulmones con un silbido, como si se tratara de un balón ponchado. Pasó que metí la nariz donde no debía, dijo lentamente, eligiendo las palabras. Verás, muchacho, en nuestra estación empezó a desaparecer el combustible. Al principio poco. Un bidón por aquí, otro por allá, luego más. Empecé a tomar notas. Se calló. Diego escuchó a un cuervo graznar a lo lejos. El sonido era áspero, molesto, como si el pájaro estuviera regañando a alguien. A notar que, lo animó el niño, todas las inconsistencias. Calderón se lamió los labios agrietados. Guías de remisión que decían 300 litros, pero en realidad solo había 200. Recibos de compra que no coincidían con lo que llegaba al almacén. Pasé 3 meses reuniendo esos papeles, sacando copias por la noche, escondiéndolas. Pensé en llevarlos al Ministerio Público cuando tuviera suficiente. En la mente de Diego apareció una imagen, el hombre sentado de noche en la estación vacía, inclinado sobre los documentos, con la oscuridad tras la ventana. Por alguna razón, se lo imaginó con una claridad asombrosa, hasta el crujido de la silla y el susurro del papel. ¿Y quién robaba?, preguntó el niño, aunque ya se lo imaginaba. El jefe, Víctor Noriega. Calderón pronunció el nombre como si le quemara la lengua. Vendía el combustible por fuera, falsificaba los documentos. Pensó que nadie se daría cuenta, pero yo sí me di cuenta. Diego frunció el ceño. Conocía a Noriega, alto, siempre con un uniforme impecable y con dientes de oro que brillaban cuando sonreía. Noriega conducía una camioneta nueva y para Navidad regalaba computadoras a la escuela. Todos lo respetaban, o le temían. Diego no estaba seguro de cuál era la diferencia. ¿Se enteró de que usted estaba investigando?, preguntó el niño con cautela. Se enteró, asintió Calderón, y una mueca de dolor cruzó su rostro. Al parecer, hasta a sentir le dolía. Antier me llamó a su oficina. Dijo que quería hablar del horario, pero cuando llegué, su gente me estaba esperando. 2 tipos, Sergio y Valerio, trabajan en el almacén. Ellos me, volvió a toser, y esta vez la tos fue larga y dolorosa. Me golpearon, luego me trajeron aquí y me encadenaron. Noriega dijo que volvería en un par de días para ver si seguía vivo, y si lo estaba, me remataría. Diego apretó los puños. Sentía algo frío y pegajoso revolverse en su estómago, como si se hubiera tragado una rana. Su mamá siempre decía, no confíes en extraños. No creas historias de miedo. Llama a los adultos. Pero, ¿y si el adulto era quien contaba la historia de miedo? ¿Cómo sé que dice la verdad?, soltó el niño, y al instante se arrepintió de sus palabras. Calderón no se ofendió. Se inclinó hacia adelante lentamente, con dificultad, tanto como las cadenas se lo permitían, y señaló su camisa. Desabróchame los botones, pidió con voz ronca. Diego dudó, pero obedeció. Le temblaban los dedos, y los botones se le resistían. Cuando la camisa se abrió, el niño retrocedió de un salto. El torso de Calderón estaba cubierto de moretones enormes, de un color negro violáceo que se volvía amarillo en los bordes. En las costillas se veían raspones, y en un costado tenía una herida larga y desgarrada que claramente nadie había curado. ¿Es suficiente prueba para ti?, preguntó Calderón en voz baja. ¿O necesitas algo más? Diego negó con la cabeza en silencio. Tenía un nudo en la garganta y todo se le nubló. A menudo se peleaba en la escuela. Rompía narices. Recibía moretones. Una vez incluso le rompió un dedo a Miguel Soto. Pero esto era diferente. No era una pelea. Era violencia. De la de verdad. De esa de la que hablan en las noticias cuando mamá apaga la televisión y dice, no mires. Todavía no tienes edad. Está bien, logró decir el niño, secándose los ojos. Correré a pedir ayuda. Espera. Calderón intentó levantarse, pero las cadenas lo jalaron de vuelta. Escucha con atención. En la antigua estación de bomberos, a las afueras de El Gran Maguey, hay un cuarto de duchas. Ahí, detrás de un azulejo que está suelto, escondí una carpeta. Contiene todos los documentos, copias de las guías, fotografías. Llévasela al sargento o a la comandancia regional. Sin pruebas. Nadie me creerá. Diego asintió, tratando de memorizar. Estación vieja, duchas, azulejo, carpeta. Todo daba vueltas en su cabeza como los fragmentos de un espejo roto, sin poder formar una imagen completa.
Lo recordaré, murmuró, y se puso de pie. Diego, lo llamó Calderón cuando el niño ya se disponía a correr. Gracias. Eres valiente. Tu madre puede estar orgullosa. El niño quiso responder algo, pero en ese momento le llegó un sonido. El rugido lejano pero nítido de un motor que se abría paso a través del bosque como un cuchillo en la mantequilla. Diego se quedó paralizado, y Calderón palideció. Si es que eso era posible con todos sus moretones. Corre, susurró el bombero. Rápido. Escóndete. No deben verte. Diego se lanzó hacia los arbustos sin mirar atrás. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. El ruido del motor se hacía cada vez más fuerte. Las espinas se le clavaron a Diego en la palma de la mano cuando se apretujó contra un arbusto de zarzas. Pero el niño ni siquiera soltó un quejido. La camioneta apareció al doblar una curva, negra, reluciente, con los vidrios polarizados y las placas salpicadas de lodo. Se detuvo a unos 3 metros del ocote, y el motor se apagó, dejando tras de sí un silencio en el que se oía con claridad el martilleo del corazón de Diego. La puerta se abrió con un chasquido metálico. El primero en salir fue Noriega. Alto, de hombros anchos, con una chaqueta de camuflaje y gafas oscuras. Aunque el sol ya empezaba a ocultarse, sus dientes de oro brillaron cuando sonrió, no con alegría, sino con una especie de ferocidad, como si viera algo divertido. Vaya, vaya, Calderón, dijo en voz alta, quitándose los guantes. ¿Todavía vivo? Ya pensaba que el calor te había liquidado. Detrás de él salieron otros 2. Uno era un tipo bajo, de cabeza rapada y con un tatuaje en el cuello, el otro, un hombre alto y flaco con una camiseta sucia. Diego los reconoció. Eran Sergio y Valerio, efectivamente. Trabajaban en el almacén de la estación de bomberos. Sergio a veces compraba cigarros en la tiendita cerca de la escuela y decía tantas groserías que la dueña, doña Nina, se tapaba los oídos. Calderón levantó la cabeza. Incluso desde lejos, Diego vio cómo apretaba los dientes, tratando de no mostrar dolor. Vete al diablo, Víctor, dijo el bombero con voz ronca. Noriega soltó una carcajada corta y sin alegría. Se acercó, se acuclilló frente a Calderón y se quitó las gafas. Tenía los ojos claros, casi incoloros, como los de un pez. Me decepcionas. Andrés, dijo, negando con la cabeza. Creí que nos entendíamos. Trabajas. Recibes tu sueldo. Vives tranquilo. ¿Para qué tenías que meterte en esto? Porque es un robo, respondió Calderón. Y su voz ganó fuerza. Estás robando, Víctor, desde hace años. Y luego, a la gente le falta combustible cuando hay un incendio. Noriega se levantó, sacudiéndose las rodillas del pantalón. Sergio soltó una risita y Valerio encendió un cigarro, expulsando el humo por la nariz. Qué bonito hablas, dijo Noriega arrastrando las palabras, mientras sacaba un paquete de cigarros del bolsillo. Todo un héroe. El problema, Andresito, es que por aquí no nos gustan los héroes. Son un estorbo. Encendió un cigarro y le dio una calada. Vamos por las buenas. ¿Dónde están los documentos originales? ¿Qué documentos? Calderón intentó encogerse de hombros, pero las cadenas se lo impidieron. No te hagas el tonto. Noriega se acuclilló de nuevo, esta vez más cerca. Sé que sacaste copias de los papeles. Encontré tus marcas en el archivo. Escondiste las copias en algún lado. De acuerdo. ¿Pero dónde están los originales? Registré tu apartamento, tu coche, tu casillero en el trabajo. Nada. Entonces, ¿dónde? Calderón guardó silencio. Diego vio cómo se tensaban sus pómulos, cómo sus manos se cerraban en puños a su espalda. El bombero miraba fijamente a Noriega, sin parpadear, aunque el sudor le corría a raudales por la cara. No te lo diré, dijo finalmente. Noriega suspiró, como si estuviera decepcionado. Se enderezó, dio una última calada y arrojó la colilla al suelo, aplastándola con el tacón de su bota. Sergio, llamó, sin volverse. El hombre bajo dio un paso al frente, escupió y golpeó a Calderón en el estómago. El golpe fue fuerte, sordo, y Diego oyó como el bombero gemía, doblándose tanto como las cadenas se lo permitían. El niño se tapó la boca con la mano para no gritar. Las espinas se le clavaron más hondo, pero ni siquiera se dio cuenta. ¿Dónde están los documentos? Repitió Noriega con calma, como si preguntara por el clima. Calderón tosía, sin aliento, pero no levantaba la cabeza. Sergio, dijo Noriega de nuevo,
y el hombre bajo golpeó otra vez. Y otra. Diego cerró los ojos con fuerza. Le zumbaban los oídos y tenía un nudo en la garganta. Oía a Valerio reírse en voz baja, como si estuviera viendo una comedia en la televisión. Oía el crujido de las ramas bajo los pies de Noriega, que caminaba en círculos mientras fumaba un nuevo cigarro. Oía los gemidos de Calderón, cortos, ahogados, como si estuviera haciendo un último esfuerzo por no gritar. Suficiente, dijo Noriega por fin, y Sergio retrocedió, frotándose los nudillos. Como ves, Andresito, puedo seguir así todo el día, o incluso 2. Yo tengo mucho tiempo. Tú, en cambio, se agachó y le miró la cara a Calderón. A ti ya casi no te queda. Creo que para la noche tú mismo me rogarás que te deje contármelo todo. Calderón levantó la cabeza. Tenía la cara cubierta de sangre. Un fino hilo le corría del labio partido. Y el ojo que por la mañana aún podía abrir ahora estaba completamente cerrado por la hinchazón. Vete al infierno, graznó. Noriega sonrió. Se levantó y asintió a los otros. Bueno, volveremos por la noche. Quizá para entonces haya cambiado de opinión. Se giró hacia Sergio y Valerio. Y si no, lo terminamos. Sin testigos es difícil probar algo, ¿verdad? ¿Y si le entregó los documentos a alguien? Preguntó Valerio, apagando su colilla. No lo hizo, dijo Noriega con un gesto despectivo. Si no, la policía ya estaría aquí. Los escondió en algún lugar y pensó que tendría tiempo de recuperarlos. No lo tuvo. Le dio una palmada en el hombro a Sergio. Vámonos. Volveremos en la noche para arreglar esto de una vez por todas. Subieron a la camioneta. La puerta se cerró de un portazo y el motor rugió. El vehículo dio la vuelta, levantando polvo y hojas secas, y desapareció entre los árboles. El sonido del motor se apagó, disolviéndose en el silencio del bosque, y solo entonces Diego abrió las manos. En su palma quedaron profundas marcas rojas de las espinas, y una de ellas incluso sangraba. El niño salió de los arbustos con las piernas temblorosas. Calderón yacía con la espalda apoyada en el ocote, respirando con tanta dificultad como si acabara de correr 1 kilómetro. Nuevos moretones ya empezaban a aparecer en sus costillas, y su labio se había hinchado hasta alcanzar el tamaño de una ciruela. Perdón, murmuró Diego, corriendo hacia él. No pude. Tenía miedo. Hiciste bien, exhaló Calderón, abriendo apenas el único ojo que le quedaba. Muy bien. Te abrían. No terminó la frase, pero Diego entendió. Sintió que algo se le encogía en el estómago, como si le hubieran apretado un nudo. Ahora estaba seguro, Calderón decía la verdad. Cada palabra. Tenemos tiempo, dijo el niño, secándose los ojos. Hasta la noche. ¿Cuánto es eso? Calderón miró al cielo, entrecerrando los ojos. ¿Unas 4 horas? ¿Quizás 5? Respondió con voz ronca. Escucha, Diego. La estación de bomberos vieja. ¿Recuerdas? Ducha. Azulejo. Carpeta. Pero primero corre a casa. Llama a los adultos. Al sargento. A quien sea. Solo no podrás. Diego asintió, aunque todavía le temblaban las piernas. ¿Y si regresan antes? No lo harán. Calderón intentó sonreír, pero solo logró una mueca. A Noriega le gusta hacer todo según el plan. Corre, muchacho. El tiempo apremia. El niño se dio la vuelta y echó a correr sin mirar atrás. A sus espaldas quedó un gemido, bajo y corto, pero Diego lo siguió escuchando durante mucho tiempo. Incluso cuando el bosque terminó y aparecieron las primeras casas de El Gran Maguey. La antigua estación de bomberos estaba en las afueras de El Gran Maguey, como un diente podrido, de ladrillo, de 2 pisos, con las ventanas rotas y una chimenea inclinada. Diego se detuvo junto al portón oxidado para recuperar el aliento. Le ardían los pulmones y sentía una punzada en el costado, como si alguien le hubiera clavado un cuchillo y se hubiera olvidado de sacarlo. El niño miró hacia atrás. Detrás de él se extendía el camino del bosque por el que acababa de correr, serpenteando entre los árboles, tropezando con las raíces, e incluso cayendo una vez y raspándose la rodilla. Ahora la rodilla le ardía, pero Diego no le prestó atención. Quedaba poco tiempo, unas 4 horas, quizás 5, había dicho Calderón, y luego Noriega volvería. Y entonces, el niño sacudió la cabeza, ahuyentando esos pensamientos, y empujó la reja. Chirrió tan fuerte que en algún lugar entre la maleza un cuervo levantó el vuelo, graznando con enojo. El patio estaba cubierto de hierba que le llegaba a la cintura.
y en el centro se erguía un viejo camión de bomberos sin ruedas, descolorido, oxidado, parecido al esqueleto de un dinosaurio. La puerta del edificio estaba entreabierta. Diego se deslizó dentro y se quedó quieto. El interior olía a humedad, a moho y a algo más. Un olor agrio y químico, como si alguna vez hubieran derramado queroseno y el aroma se hubiera impregnado en las paredes. El pasillo era estrecho y oscuro, y al final brillaba débilmente una ventana con el vidrio roto. Las duchas, murmuró Diego, recordando las palabras de Calderón. El azulejo, la carpeta. Avanzó, tratando de no hacer ruido. El suelo crujía bajo sus pies, y en algún lugar goteaba agua. Esos sonidos resonaban con eco, como si el edificio estuviera vivo y respirara. El niño pasó junto a una habitación con casilleros volcados, y luego otra vacía con la puerta arrancada. En su mente apareció una imagen, Calderón sentado aquí de noche, solo, copiando documentos a la luz de una linterna, escondiéndolos, mirando por encima del hombro, con miedo de que alguien entrara. Diego se lo imaginó con tanta claridad que hasta le pareció oír el susurro del papel. El cuarto de duchas estaba al final del pasillo. Era una habitación pequeña con la pintura de las paredes descascarada y azulejos de los que la mitad se había caído. En una esquina sobresalía una tubería oxidada de la que goteaba agua lentamente. Gota, gota, gota. Monótono, insistente. Diego examinó las paredes con la mirada. El azulejo que está suelto. Se acercó y empezó a tocar las baldosas. La mayoría estaban firmes, pero una, en la esquina más alejada, se movió ligeramente bajo sus dedos. La levantó con la uña y el azulejo se desprendió, revelando un nicho oscuro del tamaño de un ladrillo. Dentro había una carpeta, azul, gastada, atada con una liga. El niño la sacó. Le temblaban las manos. La carpeta era pesada, llena de papeles. Quitó la liga y echó un vistazo. Guías de remisión, recibos, fotografías de algunos documentos. Todo estaba lleno de cifras, fechas, firmas. No entendía nada, pero su instinto le decía que era importante. Era la razón por la que Calderón estaba encadenado a un árbol. Diego volvió a poner la liga y se metió la carpeta bajo la camiseta. Estaba fría y le molestaba en el estómago, pero se mantenía en su sitio. El niño exhaló y se giró para salir. Y entonces escuchó voces. Venían de afuera. 2 hombres hablaban, y uno de ellos se reía a carcajadas. Diego se quedó paralizado junto a la puerta de las duchas, con la espalda pegada a la pared. El corazón le retumbaba tan fuerte que parecía que se escuchaba en todo el edificio. Te digo que el jefe dijo que revisáramos en todas partes, rezongaba una voz grave y ronca. ¿Y si el bombero ese le pasó los papeles a alguien? ¿Y a quién se los iba a pasar? La segunda voz era más aguda, impaciente. Aquí no hay nadie. Este lugar lleva abandonado como 3 años. Por lo menos. Pues vamos a ver, ya que estamos aquí. Pasos pesados y lentos se acercaban al edificio. Diego escuchó el chirrido de la reja, y luego un estruendo cuando alguien pateó la puerta. Se abrió de golpe con un chillido, y la luz irrumpió en el pasillo. Tú revisa a la derecha, yo a la izquierda, ordenó la primera voz. El niño miró a su alrededor. El cuarto de duchas era diminuto. No había donde esconderse. No había ventana. Solo la puerta por la que alguien iba a entrar en cualquier momento. Diego tragó saliva. La carpeta le presionaba el estómago. La liga se le clavaba en la piel, pero ni se le ocurrió soltarla. Los pasos se oían cada vez más cerca. Un hombre pasó de largo hacia el final del pasillo. El otro se detuvo en la habitación de los casilleros, revolviendo algo y murmurando para sí. Diego se pegó a la pared junto a la puerta y contuvo la respiración. Si alguien miraba hacia adentro ahora. Oye, Valerio, aquí no hay nada, gritó uno de los hombres. Vamos a revisar el segundo piso. Ajá, ahora voy, Valerio. Así que era él. Recorrió la habitación una vez más, y Diego escuchó el sonido de sus pasos acercándose al cuarto de duchas. El niño se hizo un ovillo, intentando ocupar menos espacio. La carpeta se le clavaba en las costillas. La respiración se le atoró en la garganta, y en su mente martilleaba un solo pensamiento. Que no entre aquí, que no entre aquí. Valerio se detuvo en el umbral. Diego vio su sombra en el suelo, larga y angulosa. El hombre se quedó allí 1 segundo, 2, y luego resopló. Aquí solo hay azulejos podridos, masculló, y se dio la vuelta. Vámonos para arriba, para que perder el tiempo.
Los pasos se alejaron. Diego escuchó a los dos hombres subir por la escalera, los peldaños crujían bajo su peso. Luego, en algún lugar de arriba, se cerró una puerta y todo quedó más silencioso. El niño soltó el aire en un largo y tembloroso suspiro. Sentía las piernas como plomo y por un momento se apoyó en la pared, reuniendo fuerzas. La carpeta seguía presionándole bajo la camiseta, y se la acomodó para que no se cayera. Luego, armándose de todo su valor, se asomó al pasillo. Vacío. Se dirigió hacia la salida, lenta y cuidadosamente, tratando de no pisar las tablas que crujían más fuerte. La puerta estaba cerca. 1 metro más. Medio metro. Diego ya había extendido la mano hacia la manija cuando arriba volvieron a oírse las voces. «Oye, ¿y si escondió los papeles en el sótano?», preguntó uno. «¿Qué sótano?». «Pues, las estaciones viejas siempre tenían sótanos. Para el equipo». Pasos en la escalera. Regresaban. Diego se lanzó hacia la puerta, la abrió de golpe y salió corriendo. El sol lo cegó y se tropezó en el umbral, pero no cayó. Corrió a través del patio, pasando junto al camión oxidado, hacia la reja, a sus espaldas. La puerta se cerró de un portazo y la voz de alguien gritó: «¡Hey! ¡Detente!». Pero Diego ya volaba por el camino, apretando la carpeta contra su estómago. El viento le silbaba en los oídos. Le ardían los pulmones y en su cabeza resonaba una sola cosa: «No mires atrás. Corre, corre». Las voces quedaron atrás, disolviéndose en el susurro de los árboles. El niño llegó a una curva. Se zambulló entre los arbustos y se detuvo, tratando de recuperar el aliento. La carpeta seguía con él. A salvo. Por ahora. La cortina de la ventana de la cocina se movió, y Diego vio el rostro de su madre, pálido, con los ojos enrojecidos y los labios apretados. Sofía llevaba 1 hora de pie junto a la ventana, mirando la calle vacía, y cuando vio a su hijo corriendo hacia la casa, su rostro se contrajo, ya fuera de alivio o de furia. El niño entró corriendo por la reja, subió los 2 escalones del porche de un salto y abrió la puerta de golpe, justo en el momento en que su madre salía a su encuentro. Ella lo agarró por los hombros, con una fuerza que le dolió, y lo sacudió. «¿Dónde estabas?». Su voz se quebró en un grito. «Recorrí todo el pueblo. ¿Te das cuenta de lo que he pasado?». «Mamá, espera». Diego intentó liberarse, pero las manos de su madre lo sujetaban como tenazas. «Hay un hombre». «¿Qué hombre?». Sofía lo empujó dentro de la casa y cerró la puerta de un portazo. «Te dije que ayudaras en la milpa. ¿Dónde te metiste toda la tarde?». «Mamá, escucha». Diego se zafó. Dio un paso atrás y sacó la carpeta de debajo de su camiseta. «Allá en el bosque hay un hombre encadenado a un árbol. Lo golpearon y él». «¿Qué tonterías dices?». Sofía se quedó paralizada, mirando la carpeta azul en las manos de su hijo. «¿De dónde sacaste eso?». «De la estación de bomberos vieja. Son pruebas». Diego le tendió la carpeta a su madre, pero ella no la tomó, solo negó con la cabeza. «Diego, ¿te golpeaste la cabeza?». Se puso en cuclillas frente a él, escudriñándole el rostro. «¿Tienes fiebre? ¿Comiste algo que te hizo daño?». «Mamá, estoy bien». El niño quitó la liga y vació el contenido de la carpeta sobre la mesa. Los papeles se esparcieron por la superficie, guías de remisión, recibos, fotografías. «Mira, todo esto lo robó el jefe de los bomberos, Noriega, y un bombero que se llama Calderón lo descubrió, y ahora Noriega lo quiere matar». Sofía se quedó inmóvil. Su rostro se puso aún más pálido, y sus manos, que descansaban sobre sus rodillas, se cerraron en puños. Se levantó lentamente, se acercó a la mesa y tomó uno de los papeles. Lo leyó, luego tomó otro. Le temblaban los labios. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó en voz baja, sin levantar la vista de los documentos. «Calderón me lo dijo». Diego se acercó, agarrando a su madre de la manga. «Mamá, se está muriendo allá». Lo encadenaron a un árbol, y Noriega volverá por la noche para rematarlo. «Tenemos que llamar a la policía». Sofía dejó el papel sobre la mesa. Le temblaron los dedos y escondió las manos a la espalda, como si temiera que su hijo lo notara. «Noriega», repitió, y su voz sonó extraña, hueca, como si saliera de un barril vacío. «¿Víctor Noriega?». «Sí». Diego asintió. «¿Lo conoces?». Su madre no respondió de inmediato. Se giró hacia la ventana, y Diego vio cómo se tensaban sus hombros. Afuera, un cuervo se posó en la cerca y comenzó a limpiarse las plumas.
ajeno a las personas dentro de la casa. Lo conozco, dijo Sofía finalmente. Él trabajaba en la misma cementera que tu padre. Diego frunció el ceño. Su padre había muerto hacía 3 años. Lo recordaba vagamente. En fragmentos, el funeral. Su mamá vestida de negro. El ataúd que parecía tan grande y el silencio que luego se instaló en la casa. ¿Qué tiene que ver papá en esto?, preguntó con cautela. Sofía se dio la vuelta. Tenía los ojos secos, pero rojos, como si no hubiera dormido en una semana. Tu padre murió en un accidente de trabajo, dijo lentamente, escogiendo las palabras. Un accidente. Eso pusieron en los papeles. Una grúa se cayó y lo aplastó. Dijeron que los cables se rompieron. Hizo una pausa, tragando saliva. Pero tu padre, antes de morir, me dijo que en la cementera estaban pasando cosas raras. Que alguien estaba robando materiales, falsificando documentos. Iba a hablar con el director. Y una semana después ya no estaba. Diego sintió un frío recorrerle el estómago. La habitación se sentía sofocante, aunque la ventana estaba entreabierta. ¿Crees que no fue un accidente?, susurró. No lo sé. Sofía se pasó una mano por la cara. Nunca lo supe. No había pruebas, solo sospechas. Pero Noriega, él era el jefe de turno. Él era responsable de la seguridad. Y después de la muerte de tu padre, lo ascendieron. Luego se cambió a la estación de bomberos. Compró una casa nueva, una camioneta y su voz se quebró. Yo solo quería olvidar. No meterme. Criarte a ti. Seguir adelante. El niño se acercó y abrazó a su madre por la cintura. Sofía se estremeció. Y luego le puso una mano en la cabeza, hundiéndole los dedos en el pelo. Pero ahora otro hombre se está muriendo, dijo Diego en voz baja. Y podemos ayudarlo. Sofía permaneció en silencio. En su cabeza giraba un carrusel de pensamientos. Miedo. Odio. El dolor que había intentado enterrar durante 3 años. Noriega. Si él era realmente culpable de la muerte de su esposo. Ahora ella podía ¿qué? ¿Vengarse? ¿O simplemente asegurarse de que no le hiciera daño a nadie más? Mamá, la llamó Diego, mirándola desde abajo. Por favor. Ella soltó un largo y tembloroso suspiro y asintió. De acuerdo, dijo, secándose los ojos con el dorso de la mano. Vamos con el sargento Ramírez. Él es la autoridad. Él sabrá qué hacer. Diego agarró la carpeta. Metió los documentos de nuevo y la ató con la liga. Su madre se echó sobre los hombros una vieja chaqueta de mezclilla, la misma que alguna vez usó su padre, y abrió la puerta. Salieron al porche y Sofía se detuvo un segundo, observando la calle, vacía, silenciosa. Solo el perro del vecino ladraba en algún patio. La casa del sargento Ramírez estaba a 2 cuadras, pequeña, pintada de azul, con una cerca inclinada y una vieja antena en el techo. Se acercaron a la reja y Diego la golpeó con el puño. Silencio. Volvió a golpear. Sargento Ramírez, gritó Sofía. Abra. Nada. Sofía empujó la reja. Cedió, chirriando sobre sus bisagras oxidadas. Entraron al patio. La puerta de la casa estaba cerrada. Las ventanas también. En el porche había un periódico viejo, ya amarillento por la lluvia y el sol. No está, murmuró Sofía, golpeando la puerta. Sargento Ramírez. Diego rodeó la casa y se asomó por una ventana. Adentro estaba oscuro y vacío. Sobre la mesa de la cocina había una taza. A su lado, un sándwich a medio comer. Se fue, dijo el niño, volviendo con su madre. Ayer la vecina dijo que lo llamaron de la capital para alguna junta. Sofía se apoyó en la puerta, cerrando los ojos. ¿Cuándo volverá?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. No sé. Quizá mañana. Quizá pasado mañana. La madre abrió los ojos y miró a su hijo. En su mirada había algo nuevo, una determinación que no tenía un minuto antes. Entonces vamos con la directora María Elena, dijo. Ella es la directora de la escuela. Tiene teléfono. Contactos. Llamará a la comandancia regional. Sofía tomó a su hijo de la mano. Rápido. No hay tiempo. Salieron del patio de Ramírez. Y la reja se cerró tras ellos con un golpe sordo. Diego apretaba la carpeta bajo el brazo. Y su madre caminaba a su lado, sin soltarle la mano. A lo lejos, tras una curva, se veía el techo de la escuela, rojo, descolorido, con un asta sin bandera. A lo lejos sonó el motor de un coche, y Diego se estremeció involuntariamente. Sofía le apretó la mano con más fuerza. Todo va a estar bien, murmuró, pero su voz temblaba.
El niño asintió, aunque él mismo no lo creía. Las gafas de la directora María Elena se deslizaron hasta la punta de su nariz mientras se inclinaba sobre los documentos, esparcidos en su escritorio. La directora de la escuela era una mujer acostumbrada a tener todo bajo control, desde el horario de clases hasta el comportamiento de los alumnos. Pero ahora sus dedos temblaban al pasar las hojas de las guías y los recibos. «Dios mío», murmuró, ajustándose las gafas. Esto es serio». Sofía estaba de pie junto a la ventana de la oficina, abrazándose a sí misma. Diego estaba sentado en una silla a su lado, apretándose las rodillas con las manos. Afuera, el día se extinguía lentamente. Las sombras se alargaban cada vez más. «Directora, hay que llamar a la policía», dijo Sofía. Sin volverse, «Llamo ahora mismo». La directora alcanzó el teléfono de su escritorio, descolgó el auricular y marcó un número. «Bueno, Comandancia Regional. Necesito hablar urgentemente con el oficial de guardia. Habla María Elena Krasnova, directora de la escuela de El Gran Maguey. Escuchen con atención». Hablaba rápido, con claridad, exponiendo la situación. Diego escuchaba cómo su voz subía y bajaba, tratando de adivinar por el tono lo que respondían al otro lado de la línea. María Elena fruncía el ceño, asentía, anotaba algo en un trozo de papel. «¿2 horas?» preguntó. «¿No pueden más rápido? Un hombre se está muriendo, entiendo». «De acuerdo. Esperamos». Colgó el teléfono y se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz. «La patrulla que está de guardia hoy tuvo una emergencia en la ciudad. La patrulla más cercana saldrá en media hora. El camino hasta aquí es de 1 hora y media, tal vez 2. En total, 3 horas, terminó Sofía por ella y se dio la vuelta. «Y Noriega volverá en la noche». «Eso es», miró el reloj sobre la puerta. «En 4 horas. Quizás un poco menos». María Elena se levantó, se acercó a la ventana y se quedó junto a Sofía, mirando la calle. El pueblo de El Gran Maguey se iba a dormir. Las luces en las ventanas de las casas se encendían una tras otra. Un perro ladraba en algún lugar, y por el camino pasaba un tractor, con el motor traqueteando. «Si esperamos a la policía, puede que no sobreviva», dijo Sofía en voz baja. «Lo sé». María Elena apretó los labios. «Pero, ¿qué podemos hacer? Está encadenado. Se necesitan herramientas. Gente. Entonces reunamos a la gente». Sofía se giró hacia ella. «Juan, el del taller mecánico. Él tiene cizallas. Herramientas. ¿Alguien más?» «Con 5 o 6 personas bastará». La directora se quedó pensativa, tamborileando con los dedos en el alféizar. Luego asintió. «Juan seguro que ayuda. Alejandro Romero. Trabaja en el aserradero. Es un hombre fuerte. Don Esteban, su vecino». Se interrumpió. «Pero Noriega es peligroso. ¿Entienden que si vamos allí, él podría?» «No le dará tiempo», la interrumpió Sofía. «Si salimos ahora, liberamos a Calderón y nos lo llevamos antes de que Noriega regrese. Tenemos tiempo». María Elena la miró durante un largo rato, evaluándola. Luego dirigió la mirada a Diego. El niño estaba sentado en silencio, pero sus ojos ardían. «De acuerdo», dijo la directora y se dirigió con decisión hacia la puerta. «Nos reunimos en 15 minutos en el taller mecánico. Yo llamaré a Juan y a los demás. Sofía, lleva algo de primeros auxilios. Agua, vendas. Seguro que está deshidratado». Sofía asintió y agarró a Diego de la mano. «Vamos a casa. Rápido». Regresaron a casa en 10 minutos. Sofía preparó un botiquín. Sacó 2 botellas de agua del refrigerador. Una manta vieja. Diego observaba a su madre moverse de un lado a otro y sintió que algo había cambiado. Ya no parecía asustada. Estaba concentrada, decidida, de una manera que casi no recordaba. En el taller mecánico ya los esperaban. Juan, un hombre de 50 años con barba entrecana y manos manchadas de grasa de motor, estaba junto a su vieja camioneta pickup, sacando unas cizallas de la caja. A su lado esperaban otros 2, Alejandro Romero, un tipo corpulento con camisa de cuadros, y Don Esteban, el vecino de Sofía, delgado y fibroso, con los ojos siempre entrecerrados. «La directora María Elena nos explicó todo», dijo Juan, asintiendo a Sofía. «Vámonos. En mi batea cabemos todos. Diego nos guiará». Sofía ayudó a su hijo a subir a la cabina. Arrancaron. La camioneta se sacudía en los baches, y en la caja de carga las herramientas traqueteaban. María Elena iba sentada junto a Diego,
aferrada a su teléfono móvil, aunque en el bosque no había señal. Sofía miraba por la ventana, sin apartar la vista del camino. Por allí, Diego señaló una curva. Luego todo recto hasta el ocote viejo, el del hueco. Juan asintió, girando el volante. La camioneta se desvió hacia el camino del bosque, y las ramas azotaban los costados. El sol casi se había ocultado en el horizonte, y el bosque se llenó de un crepúsculo denso e impenetrable. Los faros arrancaban de la oscuridad trozos de sendero, raíces, arbustos. Un poco más, susurró Diego, mirando hacia adelante. Finalmente, la camioneta se detuvo. Juan apagó el motor, y en el silencio se escuchó el canto de un grillo a lo lejos. Todos bajaron del vehículo. Diego fue el primero en correr hacia el ocote, y el corazón se le detuvo. Calderón yacía igual que por la mañana, con la espalda apoyada en el tronco y la cabeza inclinada. Pero ahora no se movía en absoluto. Diego cayó de rodillas a su lado. ¿Está respirando?, preguntó, y su voz tembló. Sofía corrió, le buscó el pulso en el cuello. Se quedó inmóvil y luego asintió. Respira, débilmente, pero respira. Se volvió hacia Juan. Rápido, rompan el candado. Juan se acercó con las cizallas y apuntó. El metal crujió bajo la presión de la herramienta, pero el candado aguantó. Juan apretó los mangos con más fuerza, tensando todos sus músculos. Se oyó un chasquido metálico. El candado se rompió y cayó al suelo. Las cadenas se deslizaron de las muñecas de Calderón con un estrépito. El hombre gimió, pero no abrió los ojos. Sofía comenzó a examinarlo de inmediato, comprobando el pulso, la respiración, palpándole las costillas. Moretones, no parece haber fracturas. Pero está muy deshidratado, decía rápidamente. Necesita un hospital. A cargarlo. Rápido, ordenó Juan. Los hombres levantaron a Calderón por los brazos y las piernas y lo llevaron hacia la camioneta. Y entonces Diego escuchó el sonido. El rugido lejano pero nítido de un motor abriéndose paso a través del bosque. Un coche, susurró el niño. Viene hacia acá. Todos se quedaron helados. El sonido se hizo más fuerte. Unas luces parpadearon entre los árboles. Brillantes. Cegadoras. Es Noriega, exclamó Sofía. Volvió antes. La camioneta salió de entre los árboles como un depredador de su emboscada, y sus faros los cegaron a todos. Juan se cubrió instintivamente la cara con la mano. Don Esteban dio un paso atrás, y Diego se quedó inmóvil, apretando la mano de su madre con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El motor se apagó. La puerta se abrió con un chasquido metálico y salió Víctor, alto, de hombros anchos, con la misma chaqueta de camuflaje que llevaba por la tarde. Detrás de él salieron Sergio y Valerio. Ambos estaban alerta, listos para la pelea. Vaya, qué sorpresa, dijo Víctor arrastrando las palabras, mientras recorría con la mirada al grupo de personas. Medio pueblo reunido en el bosque. ¿Están de picnic? Su voz era tranquila, casi jovial, pero Diego vio cómo se tensaban sus hombros, cómo se cerraban sus puños. El hombre se detuvo a pocos metros de Calderón. Examinó al bombero. Las cadenas en el suelo. Las cizallas en las manos de Juan. ¿Qué estás haciendo, Juan?, preguntó Víctor, negando con la cabeza. ¿Dañando propiedad ajena? ¿Propiedad? Juan bajó las cizallas, pero no las soltó. Encadenaste a un hombre. Noriega. Esto no es propiedad. Es un crimen. Crimen, repitió Víctor, sonriendo con desdén. ¿Ahora eres abogado o qué? Escuchen, buena gente. Aquí ha habido un malentendido. Calderón no está bien de la cabeza. Tiene un trastorno mental. Lo traje aquí para que se calmara, para que tomara aire fresco. Quería ayudarlo. ¿Ayudarlo? La directora María Elena dio un paso al frente, y sus gafas brillaron a la luz de los faros. Encadenarlo y golpearlo hasta casi matarlo. ¿Esa es tu ayuda, Víctor? Víctor dirigió su mirada hacia ella, y la sonrisa desapareció de su rostro como una máscara. Directora, dijo lentamente, usted debería estar cuidando a los niños, no metiéndose en asuntos ajenos. Esto no es de su incumbencia. Sí lo es. La directora no retrocedió, porque ya llamé a la comandancia regional. La policía viene en camino. Estarán aquí en unos 20 minutos. Se hizo el silencio. Víctor permaneció inmóvil, solo se movía su mandíbula, como si masticara algo. Sergio y Valerio intercambiaron una mirada, y Diego vio como el hombre bajo metía una mano en el bolsillo de su chaqueta. La policía,
dijo Víctor finalmente, y su voz se volvió más baja, más peligrosa. Bueno, entonces hablemos claro. Dio un paso más cerca. No entienden con quién se han metido. Calderón es un ladrón. Falsificó documentos. Robó dinero. Yo lo desenmascaré. Y ahora me está calumniando. Tenemos los documentos. Sofía sacó la carpeta de su chaqueta y la levantó para que todos la vieran. Copias de todas las guías. De los recibos. Todo lo que has robado durante años está aquí. El rostro de Víctor palideció. Dio otro paso adelante, extendiendo la mano. Gemela, ordenó. No. Sofía apretó la carpeta contra su pecho. He dicho que me la des. Víctor se abalanzó hacia ella, pero Juan y Alejandro Romero le bloquearon el paso. Ambos eran hombres grandes y fuertes. Y Víctor se detuvo. No lo hagas. Víctor, dijo Juan con voz ronca. No empeores las cosas. La policía llegará. Ellos se encargarán. Si tienes razón, lo demostrarás. Se encargarán, se burló Víctor, y se giró bruscamente hacia sus hombres. Sergio, Valerio, aquí. Sergio salió de la camioneta, sosteniendo una barra de hierro. Valerio lo siguió, sacando una navaja de su bolsillo. Ambos se acercaron a Víctor, flanqueándolo. Lo digo por última vez, dijo Víctor, mirando a Sofía. Dame la carpeta, o les irá mal a todos. Diego sintió que su madre temblaba. Su mano, que sostenía la carpeta, se movió, pero no la bajó. El niño le apretó la otra mano con más fuerza. Mamá, no se la des, susurró. Don Esteban y Alejandro intercambiaron una mirada, y luego también dieron un paso al frente, junto a Juan. 3 contra 3. La directora María Elena retrocedió, protegiendo a Sofía y a Diego. No los tocarás. Víctor, dijo Juan, levantando las cizallas. Hay demasiados testigos. Es demasiado tarde para echarse atrás. Sergio blandió la barra de hierro. Valerio hizo sonar la navaja al abrirla. La tensión en el aire se volvió tan densa que parecía que en cualquier segundo algo se rompería. Se arrepentirán todos, gruñó Víctor y dio un paso atrás. Vámonos. Le espetó a Sergio y a Valerio. Nos vamos. Pero Juan ya se estaba moviendo. Corrió hacia su camioneta. Saltó a la cabina y arrancó el motor. El vehículo se lanzó hacia adelante, bloqueando la camioneta de Víctor. El metal chocó contra el metal con un ruido sordo. Un faro de la camioneta de Víctor estalló, desmoronándose en pedazos. ¿Qué diablos haces?, gritó Víctor, corriendo hacia su vehículo. Lo que se tiene que hacer, respondió Juan, bajando de su camioneta. Ahora nadie se va a ninguna parte. Esperaremos juntos a la policía. Víctor tiró de la puerta de su camioneta. Se sentó al volante e intentó dar marcha atrás. El motor aulló. Las ruedas patinaron. Pero la pick-up estaba firmemente encajada en el costado. Y el vehículo no se movió. Víctor golpeó el volante con el puño. Y luego el tablero. Sergio, Valerio, nos vamos a pie, gritó, saltando del vehículo. Pero Alejandro y don Esteban ya habían bloqueado el camino, parándose hombro con hombro. Sergio intentó avanzar, blandiendo la barra de hierro, pero Juan sacó una palanca de la caja de su camioneta y la golpeó contra el suelo. El estruendo resonó en el bosque, haciendo que los cuervos levantaran el vuelo de los árboles. Basta, dijo Juan. Nadie se va a ninguna parte. Siéntense tranquilos y esperen a la policía. O será peor. Víctor estaba de pie, respirando con dificultad. Su rostro estaba enrojecido. Sus ojos brillaban. Y sus puños se apretaban y se relajaban. Miró a todos, a Juan con la palanca, a Alejandro y don Esteban bloqueando el camino, a la directora María Elena de pie como un muro frente a Sofía y Diego. Y entendió. Había perdido. Lentamente. Se dejó caer al suelo, apoyando la espalda en la rueda de su camioneta. Sergio arrojó la barra de hierro a la hierba y se sentó a su lado. Valerio cerró la navaja y se apartó, encendiendo un cigarro con manos temblorosas. Sofía se acercó a Calderón y se arrodilló a su lado. El bombero seguía inconsciente. Su respiración era superficial. Su pulso débil. Sacó una botella de agua. Humedeció el borde de su chaqueta y se la aplicó en la frente. Aguanta, susurró. La ayuda viene en camino. A lo lejos se oyeron sirenas. Todavía distantes, pero perceptibles. Diego levantó la cabeza. Escuchando. La policía. Una ambulancia. Venían. Pero Calderón no se movía, y sus labios estaban tan pálidos que parecía que ya no respiraba.
Las luces intermitentes de las patrullas convirtieron el bosque en un caleidoscopio de destellos azules y rojos. Diego cerró los ojos por la luz brillante, y cuando los abrió, vio a 2 policías uniformados saltar del primer vehículo, y a 2 paramédicos con una camilla del segundo. Todo se aceleró, como en una película a cámara rápida. Los paramédicos se inclinaron sobre Calderón, comprobando el pulso, la presión, iluminándole los ojos con una linterna. Uno de ellos, un joven pelirrojo, sacó un suero y comenzó a introducir una aguja en la vena del brazo del bombero. El otro, de más edad y con sienes canosas, le colocaba una máscara de oxígeno. Pulso débil, presión crítica, decía rápidamente el pelirrojo. Deshidratación, múltiples hematomas. A cargarlo. Rápido. Levantaron a Calderón en la camilla. Diego vio cómo la cabeza del bombero se balanceaba sin fuerzas hacia un lado, como sus brazos colgaban inertes. El niño dio un paso adelante, pero su madre lo detuvo por el hombro. ¿Puedo ir con él?, le preguntó Sofía al paramédico. ¿Es usted familiar?, replicó el pelirrojo, sin detenerse. No, pero... entonces no se puede. Ya estaban subiéndolo a la ambulancia cuando el paramédico mayor hizo un gesto con la mano. Déjela subir. ¿Con el niño? Ellos lo encontraron. Asintió hacia Diego. Rápido. Sofía agarró a su hijo de la mano y subieron al vehículo. Las puertas se cerraron de golpe. La sirena aulló y la ambulancia arrancó. Adentro olía a medicamentos y a algo agrio. Químico. Calderón yacía en la camilla, conectado al suero y con la máscara en la cara. El paramédico pelirrojo se inclinó sobre él, comprobando los monitores. Aguanta, amigo, murmuraba. Aguanta. Ya casi llegamos al hospital. Diego estaba sentado en un asiento plegable, aferrado a la mano de su madre. La ambulancia se sacudía en los baches, y la bolsa de suero se balanceaba al compás. El niño no apartaba la vista de Calderón, temiendo que dejara de respirar. Y de repente, el bombero entreabrió los ojos. El único que podía abrir. Giró lentamente la cabeza. Buscó a Diego con la mirada e intentó sonreír bajo la máscara. Tú, graznó tan bajo que el niño apenas lo oyó. Eres un campeón. Muchacho. No hable, lo interrumpió el paramédico, ajustándole la máscara. Ahorre fuerzas. Pero Calderón no lo escuchó. Extendió una mano, débilmente, con inseguridad, y Diego la tomó al instante. La palma del bombero estaba fría y pegajosa de sudor. Gracias, exhaló Calderón. Eres valiente. Tu madre puede estar orgullosa. Diego sintió un nudo en la garganta. Asintió, incapaz de responder. Sofía le puso una mano en el hombro, apretando con fuerza. La verdad siempre es más importante que el miedo, susurró Calderón, y sus ojos se cerraron de nuevo. Recuérdalo. El paramédico volvió a ajustar la máscara y revisó el goteo del suero. La ambulancia entró en el asfalto y el traqueteo cesó. A lo lejos se veían las luces del hospital. En el bosque, junto a la camioneta destrozada, los policías le ponían las esposas a Víctor. Él permanecía en silencio, con la vista fija en el suelo. Su rostro era una máscara inexpresiva, solo su mandíbula se movía, como si masticara algo. Sergio y Valerio estaban sentados en el suelo bajo la vigilancia de otro policía, ambos cabizbajos y sombríos. Un detective, un hombre de unos 50 años con cara de cansancio y una carpeta en las manos. Hojeaba los documentos que le había entregado la directora María Elena. Leía con atención, negando con la cabeza de vez en cuando. Víctor Noriega, dijo, levantando la vista. Queda detenido bajo sospecha de malversación de bienes públicos, secuestro e intento de homicidio. Tiene derecho a... Ya conozco mis derechos, lo interrumpió Víctor con voz cansada. El detective cerró la carpeta. En su mente, la imagen ya se estaba formando, pieza por pieza, como un rompecabezas. Víctor Noriega, jefe de la estación de bomberos, había estado malversando combustible durante años, vendiéndolo por fuera, falsificando guías, inflando gastos, repartiendo las ganancias con sus cómplices. El esquema funcionaba sin problemas, hasta que Andrés Calderón empezó a husmear en los documentos. El bombero era meticuloso, detallista, de los que no pasan por alto las pequeñeces. Notó las discrepancias. Comenzó a reunir pruebas. Copió papeles por la noche. Los escondió en un lugar seguro. Planeaba ir al Ministerio Público. Pero Víctor se enteró. Tal vez uno de sus cómplices se fue de la lengua. O tal vez él mismo notó cómo Calderón se quedaba después de su turno. Decidió actuar.
Llamó al bombero a su oficina con el pretexto de hablar del horario. Y allí ya lo esperaban Sergio y Valerio. Lo golpearon. No una simple paliza, sino metódicamente, hasta dejarlo medio muerto. Lo arrastraron al bosque y lo encadenaron a un árbol. Víctor contaba con que en un par de días volvería y Calderón estaría muerto, por la deshidratación, el calor, las heridas, un accidente. Se perdió en el bosque. Nadie lo encontró a tiempo. Cosas que pasan. Pero no contó con un niño de 10 años que no quiso pasar de largo. El detective suspiró y asintió a los policías. Llévenselo, dijo. Tomaremos su declaración en la comandancia. Se llevaron a Víctor hacia la patrulla. Caminaba despacio, sin mirar atrás. Juan, que estaba de pie junto a su camioneta, lo siguió con una mirada larga y pesada. En el hospital olía a cloro y a medicamentos. Diego y su madre estaban sentados en el pasillo, en una dura banca de plástico, esperando noticias. Las enfermeras pasaban de un lado a otro. En algún lugar chirriaban las camillas. Alguien tosía en un cuarto cercano. Finalmente, la puerta de cuidados intensivos se abrió y salió una doctora. Una mujer de unos 40 años, con uniforme verde y ojos cansados. Se acercó a Sofía, y ésta se levantó de un salto. ¿Cómo está?, preguntó Sofía. Lo estabilizamos. La doctora se secó la frente con el dorso de la mano. Le administramos fluidos. Detuvimos la deshidratación. No hay fracturas, pero tiene una conmoción cerebral, múltiples contusiones y una ruptura del vaso. Las próximas 24 horas son críticas. Si no hay complicaciones, sobrevivirá. Diego exhaló, sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración. El detective, el mismo que estaba en el bosque, se acercó a ellos. Se acuclilló frente a Diego, mirándolo a los ojos. Diego, ¿verdad?, preguntó amablemente. Me llamo Nicolás Ibáñez. Soy detective. Necesito preguntarte algunas cosas. El niño asintió. ¿Encontraste a Calderón por la mañana? Así fue. El detective sacó una libreta y empezó a escribir. Cuéntame cómo fue. Diego se lo contó todo, lentamente, a trompicones, pero con detalle, cómo fue al bosque a por moras, cómo escuchó los gemidos, cómo encontró al bombero, le dio agua, cómo se escondió cuando llegó Víctor, cómo Calderón le dijo dónde estaban escondidos los documentos. El detective escuchaba, asentía, tomaba notas. Bien hecho, dijo cuando Diego terminó. Has ayudado mucho, ¿sabes? Hizo una pausa, buscando las palabras. Los médicos dijeron que si hubieran encontrado a Calderón unas horas más tarde, no habría sobrevivido. Le salvaste la vida. Diego miró a su madre. Sofía lo abrazó por los hombros, apretándolo contra ella. Yo solo no pasé de largo, dijo el niño en voz baja. La bata de hospital le quedaba grande a Calderón, como si fuera un espantapájaros. En una semana, el hombre había perdido unos 5 kilos, y sus pómulos se marcaban más. Pero sus ojos, ambos, brillaban, y los moretones ya se habían vuelto amarillos en los bordes, convirtiéndose en manchas feas pero inofensivas. Diego estaba parado en la puerta de la habitación, sujetándose al marco. Adentro olía a medicinas y a sábanas recién lavadas. Calderón estaba sentado en la cama, apoyado en una almohada, y hojeaba un periódico. Cuando vio al niño, lo dejó a un lado y sonrió. Pasa, no seas tímido, lo invitó, palmeando el borde de la cama. Diego entró, y su madre lo siguió, llevando una bolsa con manzanas y galletas. Sofía la dejó en la mesita de noche, donde ya se apilaban varios libros y una vieja radio. ¿Cómo se siente?, preguntó ella, sentándose en una silla. Vivo, respondió Calderón, frotándose las muñecas, donde aún se veían las marcas rojas de las cadenas. Los doctores dicen que en unos días me darán de alta. El vaso ha sanado. Las costillas casi no duelen. Dirigió su mirada a Diego. Todo gracias a ti, muchacho. El niño bajó la vista, jugando con el borde de su camiseta. Ahora todos en el pueblo lo conocían. Los vecinos lo saludaban, le daban palmadas en el hombro. Las abuelas le ofrecían pan dulce. En la escuela, los maestros decían que era un ejemplo, y sus compañeros lo miraban con una mezcla de respeto y envidia. Pero a Diego todo eso le resultaba incómodo, como si llevara ropa ajena que no era de su talla. Yo solo lo encontré, murmuró. Solo. Calderón sonrió. Podrías haber pasado de largo, haberte asustado, haber huido, pero te quedaste. Ayudaste. Eso no es solo.
Sofía le puso una mano en el hombro a su hijo. Apretó con calidez. ¿La investigación ya terminó?, preguntó, cambiando de tema. Casi. Calderón asintió, tomando una carpeta de la mesita. Ayer vino el detective, Valerio, uno de los cómplices de Víctor. Confesó todo. Contó la historia completa. Abrió la carpeta. Y Diego vio copias de documentos. Resulta que Víctor llevaba robando no solo 1 año, sino 5, quizás 6. Miles y miles de pesos. Vendía el combustible a empresas privadas. Falsificaba las guías. Repartía el dinero con Sergio y Valerio. Sofía apretó los labios. Un recuerdo afloró en su memoria. Su esposo, inclinado sobre la mesa, anotando algo en una libreta. Algo no cuadra con las compras. Le había dicho. 1 semana después. Estaba muerto. ¿Y en la cementera?, preguntó en voz baja. Donde trabajaba mi esposo. Calderón la miró, y en su mirada había cautela. El detective reabrió algunos casos antiguos, dijo lentamente. La muerte de su esposo. Hubo violaciones a las normas de seguridad. Los cables no se rompieron por accidente. No los habían cambiado en 2 años. Aunque la norma exigía hacerlo cada 6 meses. ¿Quién era el responsable de las compras? Él guardó silencio. Víctor. Ahorraba en equipo y se quedaba con la diferencia. Su esposo empezó a hacer preguntas y Calderón no terminó, pero Sofía entendió. Se secó los ojos, bruscamente, como si se quitara una mota de polvo. Diego la abrazó por la cintura, apretándose contra ella. Entonces, lo mataron, susurró Sofía. Por dinero. No directamente, dijo Calderón con cuidado, pero en esencia, sí. El detective dice que el caso podría reabrirse. Hay pocas pruebas. Pero si aparecen testigos, documentos. Sofía asintió, tragándose el nudo que tenía en la garganta. Había vivido 3 años con ese peso, sin saber la verdad. Ahora la sabía, y era doloroso, pero también un alivio, como si un absceso finalmente se hubiera drenado y la herida pudiera empezar a sanar. ¿Y a Víctor y a sus hombres? ¿Cuánto les darán?, preguntó Diego, mirando a Calderón. A Víctor, entre 12 y 15 años, respondió. Malversación de fondos a gran escala. Secuestro. Intento de homicidio. Sergio recibirá entre 8 y 10 años. Valerio. Menos. Cooperó con la investigación. Es un atenuante. El niño asintió. Justicia. Su mamá siempre decía que la justicia existía, aunque a veces tardara en llegar. Ahora Diego entendía que tenía razón. En su memoria aparecieron imágenes de la última semana, como fotogramas de una película. El detective sentado en su oficina, con los documentos desplegados ante él, los mismos que Diego había encontrado en la vieja estación de bomberos. A su lado, las declaraciones de los testigos, Juan, la directora María Elena, Sofía, el propio Diego. Poco a poco, el mosaico se completaba. Víctor había robado durante años, falsificado documentos, inflado gastos, vendido combustible por fuera. Con el dinero robado, compró una casa, una camioneta, mandaba a su esposa e hija de vacaciones, vivía a lo grande, y la gente que hacía preguntas desaparecía. Algunos renunciaban bajo presión, otros morían en accidentes. El sistema funcionaba, hasta que Calderón empezó a escarbar. ¿Y usted volverá a trabajar?, preguntó Diego, observando los arañazos en sus manos. Los de las zarzas. Volveré. Calderón sonrió, pero no a la misma estación. Me trasladan a la capital del estado. Van a abrir una nueva unidad para investigar la corrupción en los cuerpos de bomberos. Ayudaré a encontrar a otros como Víctor. Hizo una pausa, mirando por la ventana, donde las ramas de un álamo se mecían tras el cristal. Sabes, Diego, tu acción no solo cambió mi vida, cambió la vida de muchas personas. El dinero que Víctor robaba ahora irá a donde debe ir. Las estaciones de bomberos recibirán equipo nuevo. Se salvarán vidas. Todo esto empezó porque tú no pasaste de largo. Diego sintió que le ardían las mejillas. Se frotó la nariz con la manga, tratando de ocultar lo incómodo que le hacían sentir esas palabras. Yo solo hice lo correcto, murmuró. Y eso es lo más importante, dijo Sofía, acariciándole la cabeza. Calderón sacó de la mesita de noche una pequeña caja envuelta en papel de periódico y se la tendió a Diego. Esto es para ti, dijo. Un pequeño regalo por tu valentía. El niño desenvolvió el papel. Adentro había una brújula, vieja, de latón,
con la tapa gastada y una aguja que temblaba. Apuntando al norte. Era de mi abuelo, explicó Calderón. Él era geólogo. Exploraba la sierra. Decía que una brújula no es solo un instrumento. Es un recordatorio de que siempre existe una dirección correcta. Lo importante es no perder el rumbo. Diego apretó la brújula en su mano, sintiendo como el metal frío se calentaba con el calor de su piel. Gracias, susurró. Se quedaron un rato más, hablando de cosas triviales, del clima, de cómo en el pueblo todos comentaban el arresto de Víctor, de que pronto comenzaría el año escolar. Luego Sofía miró su reloj y se levantó. Tenemos que irnos, dijo. Gracias. Andrés Calderón. Gracias a ustedes, respondió él, estrechándole la mano. Vuelvan cuando quieran. Estaré aquí hasta el final de la semana. Se dirigieron a la puerta. Pero en el umbral, Diego se giró. Andrés, lo llamó. Y Calderón levantó la vista. ¿No tuvo miedo? ¿Cuándo estaba encadenado? Cuando se dio cuenta de que Víctor podría volver y... El niño no terminó. Calderón se reclinó en la almohada, mirando al techo. ¿Miedo? Repitió en voz baja. Muchísimo. El martillo del juez golpeó la mesa 3 veces, con un sonido sordo y definitivo, como los clavos de un ataúd. Víctor Noriega, de pie en el banquillo de los acusados, miraba al suelo. Su rostro estaba demacrado, pálido, y sus manos, esposadas a la espalda, temblaban. 12 años de prisión en un penal de máxima seguridad, sentenció el juez, apartando los papeles, con decomiso de bienes y la inhabilitación vitalicia para ocupar cargos públicos. Sergio recibió 9 años, Valerio, 6, por cooperar con la investigación. Diego, sentado junto a su madre en la sala del tribunal, soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Sofía le apretó la mano y se miraron. Justicia. Por fin. El otoño llegó a el Gran Maguey sin hacer ruido. Primero amarillaron las hojas de los álamos. Luego comenzaron las lluvias que convertían los caminos en un lodazal. Diego estaba de pie en la formación de la escuela, con una camisa planchada y pantalones nuevos que su mamá le había comprado para la ocasión. La directora María Elena sostenía una cajita roja y sonreía tan ampliamente que sus gafas se deslizaron hasta la punta de su nariz. Diego Hernández, anunció solemnemente, abriendo la caja. Por su valor y abnegación en el rescate de una vida humana, se le otorga la medalla al valor. Sus compañeros de clase aplaudieron. Alguien silbó. Miguel Soto, con quien Diego se había peleado una vez por un lápiz roto, le dio una palmada en la espalda tan fuerte que casi lo hizo tropezar. María Elena le prendió la medalla en el pecho, pequeña, plateada, con la imagen de un escudo y una espada. Diego la miró y no sintió orgullo, sino algo diferente, alivio. Tal vez. O simplemente la certeza de que todo había terminado como debía. Levantó la vista y buscó a su madre entre la multitud. Sofía estaba a un lado, y sus ojos brillaban. Después de la ceremonia, caminaron a casa despacio, sin prisa. Las hojas crujían bajo sus pies. Un perro ladraba a lo lejos y el viento sacudía las ramas de los árboles, haciéndolas gemir. Has cambiado, dijo Sofía, mirando a su hijo. Maduraste. Diego se encogió de hombros, mirando sus tenis. Solo entendí algo, respondió, que los adultos no siempre tienen la razón, y que a veces hay que hacer lo correcto, aunque de miedo. Sofía se detuvo, se acuclilló frente a él y lo miró a los ojos. Sabes, yo también cambié, confesó, arreglándole el cuello de la camisa. Antes tenía miedo. Miedo de Víctor. Miedo de hacer preguntas sobre la muerte de tu padre. Miedo de meterme en problemas ajenos. Pero entonces encontraste a Calderón, y comprendí que no se puede vivir con miedo. Hay que actuar. Somos unos campeones, sonrió Diego. Y su madre se rió, abrazándolo. Sí, lo somos. Calderón llegó por la tarde, cuando el sol ya se inclinaba hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Su camioneta, una vieja Nissan roja, se detuvo junto a la reja, y él bajó, saludando a Diego con la mano. El niño estaba sentado en el porche, examinando la brújula que Andrés le había regalado en el hospital. Hola, héroe, lo saludó Calderón, acercándose. Hola. Diego se levantó de un salto, guardando la brújula en el bolsillo. Calderón se veía completamente diferente, sano, enérgico, con una mirada clara y una sonrisa que le llegaba a los ojos. Los moretones habían desaparecido. La herida del labio había sanado.
y solo una ligera cojera recordaba lo que había sucedido un mes atrás. Sofía salió de la casa, secándose las manos en el delantal, y los invitó a pasar. Se sentaron a la mesa de la cocina, tomaron café y comieron un pastel que Sofía había horneado por la mañana. Calderón les habló de su nuevo trabajo, de cómo también le habían dado una medalla por su valentía, de cómo lo habían invitado a dirigir el Departamento de Anticorrupción en la capital del estado. Mañana me voy, dijo, terminando su café. Me traslado definitivamente. Allá tengo un apartamento, el trabajo, una nueva vida. Miró a Diego. Pero antes de irme, quería darte algo. Andrés sacó del bolsillo de su chaqueta una pequeña insignia plateada, con la imagen de un casco de bombero y dos hachas cruzadas. En el reverso tenía una inscripción grabada: Cuerpo de Bomberos de México. Es mi insignia, explicó Calderón, entregándosela a Diego. Me la dieron cuando me gradué de la academia. Hace 7 años. Ha estado conmigo todo este tiempo. Hizo una pausa, buscando las palabras. Diego, tú eres un verdadero héroe. No porque te hayan dado una medalla, sino porque tomaste la decisión correcta cuando era difícil. No pasaste de largo. Y eso es más importante que cualquier premio. Diego tomó la insignia y la apretó en su mano. El metal estaba tibio, como si guardara el calor de las manos de Calderón. Gracias, susurró el niño, y su voz tembló. Llévala, dijo Andrés, poniéndole una mano en el hombro. Y recuerda, una sola persona puede cambiar el mundo. Lo importante es no tener miedo. Se despidieron en la reja. Calderón abrazó a Sofía, despeinó a Diego y subió a su camioneta. El motor arrancó. La Nissan dio la vuelta y se alejó lentamente por el camino, dejando una nube de polvo. Diego la siguió con la mirada hasta que desapareció tras una curva. Al día siguiente, cuando terminaron las clases, Diego fue al bosque. El mismo bosque donde todo había comenzado. Las hojas susurraban bajo sus pies. El viento mecía las ramas y, a lo lejos, un cuervo graznaba. El niño llegó hasta el ocote con el hueco y la protuberancia que parecía la cara de un anciano. Ya no había cadenas, pero en el suelo quedaban rastros, la hierba aplastada, arañazos en la corteza. Diego sacó del bolsillo la insignia de Calderón, la hizo girar entre sus dedos, observándola. Luego se la prendió en la chaqueta, junto a la medalla al valor. 2 premios, uno oficial, el otro personal, y el segundo era más importante. Se quedó allí, mirando el árbol, y recordó cómo había encontrado a Calderón, cómo le había dado agua, cómo había corrido por ayuda, cómo se había asustado pero no se había rendido. Un mes atrás, era solo un niño que iba al bosque a buscar moras, y ahora sabía que era capaz de cambiar la vida de alguien, que sus decisiones importaban. El viento sopló con más fuerza, haciendo que las hojas giraran en el aire como monedas de oro. Diego se dio la vuelta y caminó de regreso a casa, donde su mamá lo esperaba. La brújula en su bolsillo le rozaba ligeramente el costado, recordándole la dirección correcta, y la insignia en su pecho era pesada y cálida, como una promesa. A veces, un héroe es simplemente alguien que no pasa de largo.